Bien, después de haber definido el vocablo bienaventurado, ahora el Señor nos presenta la primera condición íntima del creyente, es decir, el carácter del creyente para ser dichoso. Estos son los pobres en espíritu. Para comprender dicha característica de los súbditos del reino, debemos definir desde la perspectiva bíblica el término pobre. El vocablo que el Señor usa en este contexto es en el griego que significa mendigo, es decir, aquel que necesita pedir para poder vivir. Es la misma palabra que se usa en relación con la historia de Lázaro, el mendigo. Este pobre vive de las limosnas para sobrevivir y está consciente de su indigencia y miseria. En el Antiguo Testamento, el término pobre, que en el hebreo es ani y evión, es aquel que no tenía absolutamente nada, no podía alcanzar nada y por tanto dependía de Dios para su cuidado, provisión y sustento. David usa este vocablo para referirse a su experiencia cuando huía de Saúl al estar expuesto a perder su vida por el rey. Como decía, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ahora, si juntamos los dos idiomas, el hebreo y el griego, en relación a dicho vocablo, podemos definirlo de la siguiente manera. Por un lado, tenemos en el griego tochos, que se describe al hombre indigente que no tiene absolutamente nada y está consciente de su miseria. Por otro lado, tenemos en el hebreo ani y evión, que describe a aquel que es pobre, humilde e indefenso y que ha puesto toda su confianza en Dios. Por tanto, el pobre en espíritu es aquel que está plenamente consciente de su miseria y deposita toda su confianza en Dios. Permítanme repetir eso. El pobre en espíritu es aquel que está plenamente consciente de su miseria y deposita toda su confianza en Dios. Ahora bien, si la cruz es el fundamento de la bienaventuranza, ¿cómo podemos relacionar la cruz de Cristo con aquel que es pobre en espíritu? Primeramente debemos comprender que la cruz no solo nos revela el gran amor de Dios y su gran misericordia. Y permítanme recordar algo, cuando hablamos de la cruz, estamos hablando de lo que Jesucristo hizo en aquella cruz por usted y por mí. Al ver y al contemplar aquella cruz, no solamente nos damos cuenta, no solamente percibimos, exhibe el gran amor de Dios y su gran misericordia, sino que a su misma vez, y atención con esto, la cruz de Cristo expone la pecaminosidad del hombre, su incapacidad, su inhabilidad, nuestra insuficiencia y nuestra miseria. La cruz nos dice que hay un conflicto, que nadie pudo solucionarlo. Porque no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, Romanos 3, versículos 10 al 12. Tuvo que hacerlo Dios y enviar a su Hijo unigénito, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Oh, aleluya, bendito Dios. Por lo tanto, la cruz de Cristo nos declara nuestra constante necesidad de depender y confiar solo en aquel que es fuente de gracia y de amor. Cuando tú contemplas y te sales del tránsito de las obras y contemplas las obras, la obra incomparable de Jesús en el Calvario, lo primero que te das cuenta es del gran amor de Dios que tiene para con nosotros, en su gran misericordia, pero a la misma vez esa ofrenda de expiación habla por sí sola y te dice a ti y me dice a mí y le dice a los pastores y le dice al cura y le dice al papa y le dice a todo el mundo: nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos, no hay ningún justo, tuvo que hacerlo Dios. Aleluya, y enviar a Jesucristo para morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Solo Dios lo pudo hacer, por eso que de Dios es la salvación. Es muy difícil para el creyente que tiene su fe enfocada en sus propias obras sentir una profunda necesidad y dependencia de la maravillosa gracia de Dios. No obstante, aleluya, todo aquel que contempla la cruz de Cristo se da cuenta de su propia miseria, que le hace caer rendido y humillado a los pies de Jesús para clamar: Dios, sé propicio a mí, aleluya, que soy un pecador.
De esa manera oraba el publicano que, siendo pobre en espíritu, reconocía su miseria y clamaba a Dios por misericordia. En contraste tenemos la actitud arrogante del fariseo, que oraba consigo mismo. Él no oraba para Dios, él oraba consigo mismo. Le mostraba su currículum. ¿Y qué le decía a Dios? Le decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Este no se consideraba pobre en espíritu, ya que para él todas sus virtudes y perfecciones lo hacían acreedor de la gracia de Dios y mediante sus obras alcanzar la justificación de sus pecados. De otra manera, el religioso, ¿sabes cómo le decía a Dios? Le decía: Dios, tienes que bendecirme por lo que he hecho y estoy haciendo por ti. Mira mis obras, mira mi esfuerzo, mira mis manos. Y no mires a este otro que no merece absolutamente nada, este publicano y este pecador. Oh, permítanme decirle algo: el hombre religioso podrá estar en diferentes iglesias, pero él tiene solamente su fe puesta en lo que él hace por Dios. Permítanme decir algo: el enfoque de nuestra fe no está en lo que tú haces ni en lo que yo hago, está en lo que él hizo en la cruz del Calvario. Oh, bendito sea su nombre para siempre. El publicano oraba con sus ojos puestos en la obra de la cruz, mientras que el religioso lo hacía con sus ojos puestos en sus propias obras, de sus propias manos. No podemos ser pobres en espíritu si no estamos viviendo junto a la cruz. Déjenme decirlo de otra manera: no podemos sentir una necesidad profunda de estar en su presencia, de depender de Dios, si nuestra confianza, si mi vida, nuestro enfoque, nuestra visión, nuestra entrega está puesto, fijo en Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El profeta lo dice con énfasis: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Así lo afirmaba David, arrepintiéndose de su pecado, y decía: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Aleluya, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El pobre en espíritu es aquel que se acerca al trono de la gracia para alcanzar misericordia, aleluya, y hallar gracia para el oportuno socorro. El pobre en espíritu es el único que puede experimentar la libertad del yo crucificado. La jactancia queda excluida por la ley de la fe. Aleluya. Su arrogancia desaparece. Su ego personal es sustituido por el gran tú de Dios, que es Cristo. Porque si el Hijo, siento esas palabras, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El pobre en espíritu es aquel que todas las cosas les ayudan a bien. Bendito sea el Señor. Permítame decirle algo, y lo digo con temor y temblor delante de Dios y de ustedes. La iglesia que tiene su fundamento de fe en la cruz de Cristo es aquella iglesia bienaventurada de quien el Señor puede decir: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Aleluya por eso. En contraste con la aparente felicidad de aquella iglesia de la Odisea que se considera rica y sin ninguna necesidad. Sin embargo, el Señor le revela su triste situación, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia que es pobre en espíritu es aquella iglesia que obra al impulso del Espíritu, y todo lo que hace, lo hace para la gloria de Dios. Aleluya. Por tanto, la bendición de la bienaventuranza es solo para aquellos que se consideran a sí mismos insuficientes e inmerecedores, y no les queda más opción que rendir sus vidas a la cruz de Cristo y descansar solo en la gracia que es en Cristo Jesús, reconociendo que el poder viene y está en el Señor. Oh, permítame decirle, muchas veces nos preguntamos por qué hemos dejado de orar, de humillarnos, de leer su palabra, de congregarnos. La respuesta es porque hemos desviado nuestros ojos de la obra incomparable que Jesús hizo por nosotros en la cruz.
Y hemos puesto nuestra confianza en lo que nuestras manos hacen para Dios, que son nuestras obras, cuyas obras nos han apartado de nuestra comunión íntima con Dios. Eso nos ha llevado a depender de nosotros mismos y apartarnos de su gracia. Porque mientras más lejos estemos de la cruz, más autosuficientes somos. Es posible que no entendamos lo que nos ocurre en nuestras vidas espirituales, pero si dejamos de transitar por el camino de las obras y nos detenemos en el Gólgota y contemplamos la obra del crucificado, caeremos de rodillas ante Él, rendidos ante su divina presencia, porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios te bendiga y que este mensaje, que esta palabra haya sido de edificación para tu vida. Dios te bendiga.